nosotros abrimos Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, por favor. Evangelio, Mateo, capítulo 7. Vamos poniendo en pantalla el versículo 24 y leeremos hasta el 29. Mateo 7, 24 al 29. Está en pantalla el texto, pero si usted es de los que gusta de seguir los textos aludidos en su Biblia física de papel, yo lo felicito, porque le aseguro que dominará, conocerá mejor ese maravilloso libro. Y dice la bendita palabra del Señor: cualquiera, ¿quién? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva, eficaz, no volverá vacía. Encuentra en los que hoy escuchamos tu palabra buena tierra, un corazón receptor que podrá abrazar la palabra, creerla, pero aplicarla a la vida. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Enséñanos, ilumínanos, y en lo personal, Dios mío, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí me encanta ir a la Ciudad de México. Claro, a ciertos barrios, a ciertos lugares. Hay lugares en la Ciudad de México donde uno procura evitar siquiera pasar. Pero cuando vamos por esa avenida tan bonita, Reforma, o van entrando a la ciudad por Santa Fe, vemos edificios hermosos. Y yo me admiro de la arquitectura, pero ¿sabe qué me admira más de esos edificios? Dos cosas. Número uno, su tamaño. Son edificios altísimos. Pero número dos, me admiro de los que ahí habitan, porque cuando vienen los sismos y temblores que con frecuencia ocurren en la Ciudad de México, digo, ¿qué sentirán las personas que allí están? Pero todos sabemos que esa clase de edificios, sobre todo los nuevos, los más recientes, pues están diseñados para aguantar sismos. Y aunque aquí hay un arquitecto, imagínense, ¿qué me pongo yo a hablar de arquitectura o de ingeniería civil? Pues yo pienso que depende de la profundidad y solidez de los cimientos, pues será que el edificio va a resistir, en este caso, los sismos. Hay una historia, y hay muchas parecidas, como la del famoso colegio Rebsamen, ¿cómo se acentúa? Rebsamen, que justamente por tener fragilidad en los cimientos y se construyó indebidamente más pisos de los que aguantaba, pues con el reciente, no fue el reciente, fue un determinado sismo, pues se cayó la propiedad y murieron muchos niños. Bueno, es evidente que esta parábola que hoy consideramos de Mateo alude a construcción, alude a edificar una casa que puede permanecer o que puede caer. En estos versículos que recién leímos, nuestro Señor Jesucristo contrasta a un hombre prudente con un insensato. Son dos personas, uno prudente y otro insensato. Ahora, ambos tienen un objetivo. ¿Cuál es? Construir una casa, edificar una casa. Y observe, ambos lo lograron. Ambos se dispusieron o se propusieron construir una casa y la terminaron.
pero uno la construyó con malos cimientos, porque la construyó sobre la arena, pero el otro la construye sobre la roca. Y es que el prudente calcula las consecuencias de sus acciones, el prudente es previsor, el prudente toma consejo, y el insensato pues hace lo contrario. Así que cuando vinieron los fenómenos naturales, unos golpearon de arriba lluvias, otros por los lados vientos, otros justamente en los cimientos ríos, pues una casa se mantuvo en pie y la otra cayó. Y la parábola dice que fue grande la ruina del insensato. Veamos un versículo que alude al sabio y al insensato y también cómo los contrasta. Eso está en el libro de Proverbios, un libro que por definición es de sabiduría. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cuál es el principio de lo sabio, de lo correcto, de lo bueno, de lo conveniente? Es el temor al Señor, el querer agradar a Dios por sobre todas las cosas. Pero los insensatos desprecian, fíjese el término que utiliza la Biblia, el insensato no solamente no hace caso de Dios y su palabra, sino que la desprecia. Gloria a Dios por tu vida aquí presente, porque el hecho de que estés acá atendiendo la palabra o en transmisión es un indicio de que tú eres sabio, porque amas la sabiduría de Dios y su palabra. ¿Cuántos conmigo dicen? Así es, estamos de acuerdo. Pero ¿qué representa la casa en esta parábola? La vida, nuestro destino. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y la parábola claramente muestra que tanto a prudentes como a insensatos, creyentes y no creyentes, les ocurren o les llegan los golpes de la vida, a uno y a otro por igual. El que seamos hijos de Dios, el pueblo del Señor, no va a evitar que vengan a nosotros pruebas, dificultades, se levanten enemigos y nos quieran derribar. Y vendrán golpes de arriba. Quizás puede ser una alusión, y solo digo quizás, a que Dios a veces claramente permitirá pruebas en nosotros, y nosotros vamos a entender que de alguna manera esto viene de Dios y yo tengo que entender y aprender acerca de eso. Y a veces vendrán de otras fuentes. Pero el punto en todo esto está, mis hermanos, que aquel que se ha fundado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo. Ese, aunque sea golpeado, aunque sea agredido violentamente, va a permanecer, seguirá de pie. Seremos como las palmeras, mis hermanos, que nos golpearán los vientos, nos doblaremos casi hasta el piso, pero habiendo pasado la tormenta regresaremos a la condición original. Pero qué terrible es que vengan los golpes, las pruebas, los enemigos y nos derrumben y nos dejen postrados y nos dejen vivir en nuestras miserias. Pero tú y yo no estamos sostenidos solo por nuestras propias fuerzas, capacidades, buena voluntad. Tú y yo estamos sostenidos por la roca eterna de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Hijo y la hija de Dios es inamovible. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. No por nosotros, amados, sino por aquel que por gracia permitió que edifiquemos nuestras vidas sobre Él mismo, que es la roca. ¿Pero qué es construir sobre la roca? Porque aquí se habla de construcción. Observa el versículo 24, la frase: cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Yo podría terminar mi predicación esta mañana y listo, diciéndoles que construir sobre la roca es oír las palabras de Cristo y ponerlas en práctica. Se acabó. ¿Cómo la ves, mi Eric? ¿Nos vamos ya? Le damos otro poquito. ¿Qué es construir sobre la roca? ¿Qué nos garantiza soportar los embates de la vida y del mundo? Bueno, Jesús dijo: el que oye estas palabras, pero las pone por práctica. ¿A qué palabras se refiere nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él dice estas palabras, se refiere a todo el discurso que conocemos como Sermón del Monte, registrado por Mateo en el capítulo número 5, capítulo número 6 y concluye aquí en el capítulo número 7.
Es decir, las palabras que nos permitirán fundar nuestra casa, nuestra vida en roca sólida, son todas aquellas que Jesús habló en este maravilloso discurso, donde el Señor nos dice claramente cómo es vivir edificando continuamente sobre la roca. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, donde inicia justamente este maravilloso discurso de nuestro Señor. Observa el sermón llamado así del monte de la siguiente forma: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Observa, me gusta mucho esa frase, abriendo su boca. ¿Quién abría su boca? Jesús. Yo creo que también los escuchas se quedaban con la boca abierta, pero el que abría la boca, del cual emanaban palabras de bendición, era nuestro Señor Jesucristo. Tome en cuenta, y le voy a hacer un comentario fuera de mi bosquejo, pero muy interesante, que el Nuevo Testamento tiene porciones que contrasta o complementa con porciones del Antiguo Testamento para dejarnos ver que Jesús es Dios. ¿A qué me refiero? Cuando la palabra revela en el libro de Génesis capítulo número 1 que Dios creó todas las cosas, recuerda cuál fue el medio que Dios usó para crear todas las cosas: su palabra. Él dijo y las cosas fueron hechas. También dice la Escritura que en cierto punto ahí del origen de la creación todo era desorden, caos y tinieblas, y justamente el Señor con su palabra, pero enviando la luz, puso orden, y donde había oscuridad se hizo la luz. En el Evangelio de Juan capítulo número 1, así comienza el Evangelio. Es decir, presenta a Jesús como el co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo. Y por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y era la palabra viva. Y más adelantito dice que vino a la oscuridad de la humanidad la luz, que era nuestro Señor Jesucristo. Hay contrastes y complementos en la Escritura. ¿Por qué lo comento? Porque justamente aquí hay algo muy interesante en estos versículos iniciales del Sermón del Monte, porque hubo otro monte donde Dios también habló. ¿Cuál fue ese monte? ¿Lo recuerdan? El monte Sinaí. Ahí también habló Dios. Y aquí hay otro monte, un monte en la región de Galilea, cercana al mar de Galilea, donde Dios en persona también habló. En aquel tiempo, en el monte Sinaí, Dios habló en medio de truenos, relámpagos. Se le ordenó al pueblo que no se acercara incluso a ese monte, y subió solo Moisés y su acompañante Josué a recibir la ley de Dios, y se promulga esa ley, y esa ley tiene un énfasis: mostrar aquello que a Dios desagradaba, y que a Dios no le gustaba, y que tenía que ver con las consecuencias del pecado. Pero observe el contraste: cuando Jesús sube a este nuevo monte en el mar de Galilea y abre su boca, Él habla palabras, sí de autoridad, pero palabras también llenas de gracia, llenas de ternura. Y aunque allá en el monte Sinaí se les invitó a que no se acercasen, aquí Jesús está invitando a los más que puede, especialmente a sus discípulos, hasta a que estén cerca de Él. Y tú tienes que aprender a leer la Biblia de esa manera. Cuando te encuentres una porción de la Escritura que te conecte con alguna cosa similar, vea esa porción y trata de conectar para que veas un completo de lo que Dios te quiere decir. Pero en esta mañana, queridos hermanos, vamos a ver 4 cimientos de una casa que es edificada sobre la roca. Ese es el tema de hoy: casa sobre la roca. Y una casa bien construida tiene buenos cimientos. Hoy hablaremos de 4, y todos los 4 los vamos a tomar ¿de dónde? De las palabras de Jesús. ¿Qué palabras particularmente? Las de el Sermón del Monte. Primer cimiento: el cimiento de la fe y la obediencia. Si son de los que anotan, regístrelo. Primer cimiento para construir una casa sobre la roca es el cimiento de la fe y la obediencia. Volvamos rápidamente a Mateo 7:24, donde acabamos de leer
el que me oye las palabras y las hace. Habla ahí claramente de oír la voz de Dios, particularmente las palabras de Cristo, pero creerlas y ponerlas por práctica. Observe la frase, oír las palabras. Oír las palabras. ¿Está conmigo? ¿No lo he perdido? Muy bien. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces, estamos diciendo que el primer cimiento para construir sobre la roca es la fe y la obediencia, que implica en primer lugar oír las palabras. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? Oyendo las palabras de Dios, las palabras de Cristo. Pero oír las palabras, mis hermanos, demanda una actitud para oírlas correctamente. Se trata de apreciarlas como lo que son. ¿Qué son y cómo son las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Son palabras de vida, son palabras de gracia, son palabras de sabiduría, son palabras de sanidad, de restauración, son palabras de esperanza. Tú y yo tenemos que estar saturados de esas clases de palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 63, Juan 6:63, mire cómo el propio Jesucristo califica sus palabras. Leámoslo juntos, por favor. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por eso hacemos el ayuno de Daniel, mis queridos. No, dígame, no, pastor, se trata de otra cosa. Corríjame, yo trato de bromear con usted. ¿Cuántos ya se me durmieron? Levante la mano el que ya se me durmió. Gloria a Dios, gracias al Señor. Está tan dormido que ni me escuchó. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios por los 3 amenes. Bendito sea Dios. Pero estamos diciendo que el primer fundamento para construir una casa sobre la roca es la fe y la obediencia. Por lo tanto, no es suficiente el oír. El oír es bueno, porque además el oír provoca fe. Claramente nuestro Señor Jesucristo dice, pero háganlas, pero háganlas. Hubo un predicador en la década de los 60, 70, muy famoso en los Estados Unidos, usado en muchos foros por el Señor, invitado a toda clase de organizaciones cristianas a enseñar. Se apellidaba Criswell, ya partió con el Señor, y él hacía una observación frecuente a la iglesia en general. Decía, la iglesia tiene un gran problema en el tiempo presente. La iglesia tiene carencia de vitamina A. Y la gente se quedaba pensando, vitamina A, ¿cómo será eso? ¿Qué alimento nos faltará consumir o qué hacer para tener vitamina A? ¿A qué se refiere este predicador? A la aplicación. Ese es el gran problema de todos nosotros, mis hermanos, que es posible que nos guste oír, que dediquemos tiempo para oír, pero no damos el siguiente paso, que es hacerlas, hacer la palabra del Señor. Pero las primeras palabras que debemos oír, creer y hacer son las palabras de la salvación. Si no partimos de ese punto, de garantizarnos que somos hijos de Dios y tenemos el don de la salvación y la vida eterna, lo demás no tiene sentido. Las primeras palabras que debemos oír, creer y hacer son las que oferta el Señor para recibir perdón de pecados y la vida eterna, pero teniendo a Jesús como Señor. Oír la palabra, repito, producirá la fe que nos llevará a confesar a Jesús como Señor. Oír la palabra de perdón nos llevará a considerar nuestros caminos y entender que son equivocados a los ojos de Dios. Promoverá el arrepentimiento y la fe para acercarnos a Él y creer que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y perdonarnos. Ese es el fundamento inicial, valga la expresión. En Romanos 10, 9 y 10,
Claramente la Escritura dice que toda vez que la palabra de salvación, que la palabra de perdón ha sido oída y creída, va a provocar lo que estos versículos nos indican. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Quién cree esto? ¿Quién acepta esto? ¿Quién oye esto con fe? Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recibo la palabra de perdón, la oferta de gracia, la creo, la abrazo. Dios obra la gracia a través de la sangre de Cristo, y surge en el corazón de que al recibido esta gracia el poder aceptar, creer y confesar a Jesucristo como el Señor de su vida. Ese es el primer fundamento. Ese es. En el propio Sermón del Monte, que son las palabras a las cuales vamos a estar aludiendo en este mensaje, pero ahora en la versión de Lucas, porque Lucas también registra una porción del Sermón del Monte. Quien ha registrado todas las palabras del sermón, o al menos las que Dios plació registrarlas en el Nuevo Testamento, el que fue más pródigo fue Mateo. Pero también pero también Lucas tiene su versión. Y hablando del señorío de Cristo, nuestro Señor Jesucristo hace un cuestionamiento a los que lo están siguiendo, y fíjense cuál es. Lucas 6:46. Esto es tremendo. Lucas 6:46. Una pregunta retórica, pero confrontativa, confrontadora. Y el Señor dice: ¿por qué me llamas? Y no solo una vez, sino dos veces: Señor, Señor, pero no haces lo que digo. ¿Por qué me dices que soy tu Señor y no haces lo que digo? ¿Cuál es el primer cimiento para construir casas sobre la roca? Oír las palabras de Cristo, pero hacerlas. Y eso nos conduce a una relación con Jesús, sí como Salvador, pero como Señor. Y si Dios dice, porque es Señor, ¿cuántos acatamos sus palabras de vida y bendición? Los que aceptamos el señorío de Cristo sobre nosotros. ¿Cuántos dicen conmigo? Estoy de acuerdo. Ahora, el que no esté de acuerdo conmigo, yo siempre se lo he planteado. No es el momento para polemizar acerca de cómo entendemos un pasaje bíblico y lo aplicamos, pero si usted tiene tiempo y deseos de debatir sobre la palabra del Señor con el propósito de ser edificados, y se lo digo bien en serio, invíteme un cafecito. Yo le sugiero Starbucks, y ahí platicamos lo que quiera. Primer fundamento, cimiento para construir casas sobre la roca, ¿cuál es? Fe y obediencia. Siempre van de la mano. Fe y obediencia. Y esa fe y obediencia me lleva a una relación con Cristo como mi Señor. Segundo cimiento, este es precioso. Segundo cimiento para edificar casas sobre la roca: las bendiciones de Dios. Esto le va a gustar, porque es nuestra naturaleza. Segundo cimiento para edificar casas sobre la roca: las bendiciones de Dios. Nadie dijo, gloria a Dios, ¿de qué hablará el pastor? ¿A qué entraremos en este punto del mensaje? Sí, porque en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo comienza con bendiciones. Comienza con palabras de vida. Él utiliza una palabra, bienaventuranzas, y repite 8 veces bienaventurado, al menos 8. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Bienaventurado deriva del vocablo griego macario o macarios, que significa feliz, bendecido, afortunado. Así veía Jesús a la multitud. Yo he venido a bendecirlos de parte del Padre. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Miren, algunos no me creen, algunos no me aceptan. No le estoy hablando de mí, le estoy hablando de la Biblia. Vayamos a Mateo, capítulo número 5. Nuevamente ahí a Mateo 5, pero ahora a partir del 3. Vamos a leer del 3
y solo leer hasta el 12. Leer y solo leer las bienaventuranzas. Tenemos una serie sobre el Sermón del Monte. Si usted lo busca por favor ahí en Facebook, en YouTube, ahí la dedicamos varios domingos a desarrollarla. Pero hay unas cosas que vale la pena volver a considerar. ¿Está conmigo acá? ¿Sí? Bienaventurados. Bienaventurados. Le voy a recordar lo que significa bienaventurado. Bendito, feliz, afortunado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El humilde, el sencillo, el que se sabe que sin Dios no la hace, el pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo? Llorar es bonito solo cuando lloramos de risa o de alegría, pero llorar de tristeza, de aflicción y dolor no es muy agradable. ¿Cuál es la bienaventuranza? Que el tal recibirá consolación de lo alto, poderosa y completa. Versículo 5, bienaventurados los mansos, leamos bien, es con A, ¿ok? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pablo escribe a los corintios: oigan, ustedes, ¿por qué se pelean entre sí? ¿Por qué discuten tanto? ¿Por qué hay divisiones entre ustedes? Si ustedes son dueños de todo, así le dice Pablo a la iglesia. Sí, mis hermanos, un día seremos herederos de la tierra. ¿Cómo la ve? Lo dice el Señor. Porque cogobernaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Él venga a poner su cetro de justicia sobre este planeta. Justicia. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre. Ese soy yo, van a decir la mayoría. Pero y sed de algo particular, sed de justicia. O sea, hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de que el mundo funcione en el reino de los cielos. Y dice el Señor: vas a ser saciado, serás saciado. Bienaventurado, feliz, muy bendecido el misericordioso, porque el misericordioso, cuando hace misericordia, le aseguro, está haciendo la mejor inversión de su vida, porque también recibirá misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos tienen una bendición, verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios, los que promueven la reconciliación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de Dios, por causa de su palabra. Bueno, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, feliz, afortunado, bendecido eres cuando te vituperen, te persigan, digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, a ustedes también les van a perseguir por causa de Cristo. Ese es uno de los honores que Dios nos da, sufrir por su causa. No por masoquistas, sino porque entendemos la realidad que nos toca vivir de un mundo malo que niega a Dios. Así es que el segundo fundamento o cimiento de la casa sobre la roca son las bienaventuranzas, las bendiciones del Señor. Las bienaventuranzas nos dan un vislumbre de lo que es la verdadera felicidad. Cuando uno lee las bienaventuranzas con corazón abierto, tratando de entender cuál es el mensaje de Dios en estas palabras y lo quiere abrazar, uno es confrontado, porque el ser humano fuimos enseñados, programados desde la infancia, en la casa, en la cultura, en la escuela, etcétera, con un concepto de lo que es felicidad. Y Jesús nos dice: no, mira, la verdadera felicidad es lo que yo describo en estas bienaventuranzas. Tómate tu tiempo en la semana y lee con detenimiento lo que es la felicidad según Dios. ¿Quieres la felicidad según tú o la felicidad según Dios? Obviamente, porque además eso es construir sobre la roca. Tercer cimiento:
El cimiento del amor. El cimiento del amor. Sigamos con el Sermón del Monte, Mateo capítulo número 5, versículos 43 al 48. Vayamos ahí, por favor. Toda vez, no sé si a usted le pasa algo parecido a mí, creo que el único del problema soy yo, y yo siempre le digo cuando me expongo delante de usted que no deje de orar por su servidor. Pero los siguientes versículos siempre me han confrontado. Yo sé que usted está allá del otro lado. Yo sé que usted saca 10 de calificación acerca de cuando Dios le puede evaluar con estas instrucciones. Vamos a leerlo. ¿De qué estoy hablando? Yo estoy diciendo que tercer cimiento es ¿cuál? El amor. Mateo 5:43 en adelante. Oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nuestro Señor Jesucristo está citando un texto del Antiguo Testamento del libro de Levítico, donde el Señor ordenaba al pueblo que se amase entre sí, pero Él nunca dijo que aborrecieran a los enemigos. En ese texto que Jesús cita, esto era una enseñanza añadida de los rabinos del tiempo de Cristo. Entonces Jesús está corrigiendo ese error. Pero yo les digo, amen a su prójimo. Todos decimos, pues gloria a Dios. Prójimo significa próximo. Pero yo os digo, amén, no estoy leyendo bien. Me dio dislexia visual. Versículo 44. Pero yo os digo, aquí es donde empieza el problema. Digan conmigo en voz alta, bien espirituales, díganlo. Ama a tu enemigo. Bueno, es que yo amar a estas dos princesas que tengo aquí, que son mis hijitas, resulta fácil. Es hasta instintivo. Es fácil amar al amable. Es fácil amar a aquel que me representa una satisfacción. Amar a los hijos, piénselo, tiene un elemento egoísta. ¿Cuál? Mi satisfacción. Porque el verdadero amor busca el bien del otro sin esperar nada a cambio. El verdadero amor busca el bien del otro sin importar quién es. ¿Me estoy explicando en este punto? Así es que nuestro Señor Jesucristo, que va a la raíz de los problemas para solucionarlos, a las profundidades del corazón, nos da un golpe al orgullo y nos dice: ámense, gloria a Dios. Ámense en el hogar, ámense en la familia, amémonos como pueblo de Dios. Pero el Señor dice: no, vamos a abarcar todo acerca del amor. Ve al extremo, ama aún a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y Jesús utiliza 4 verbos como para clarificar, no son los únicos que implicaría amar al enemigo, pero para darse a entender ¿de qué implica amar a los enemigos? Ama a tu enemigo, bendícelo. No, pues ya eso está complicado, ¿verdad, mis amados? Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y persiguen. ¿Cómo ven, mis hermanos? Les tengo una propuesta. ¿Qué les parece que pongamos una queja en el tribunal del cielo? Y vamos a hacer una marcha y un plantón que se borre este versículo de la Biblia. De ninguna manera, porque ya lo leímos, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras de vida, palabras de bendición. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Pienso lo siguiente, mis hermanos. En primer lugar, aquí el Señor Jesucristo está guardando nuestro corazón, porque el instinto natural, y a lo mejor desde el punto de vista de justicia humana, subrayo, justicia humana, al enemigo, ¿qué es el enemigo? El que procura mi mal o evita mi bien. Eso es un enemigo. Procura mi mal, evita mi bien. ¿Por qué el Señor me dice que lo bendiga?
porque el Señor evita así que maldigamos. Y en eso estamos guardando nuestro corazón, guardando nuestros dichos. Claro que cuando el enemigo agrede, no está diciendo Jesús que no procuremos defendernos o alejarnos. Lo que el Señor está enfatizando es que cuando yo bendigo al enemigo, me pongo del lado de Dios para que Dios me defienda de mi enemigo. Que el defensor no sea yo, sino el defensor sea Él. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Si yo soy el defensor de mi enemigo, es probable que esté edificando sobre arena. Pero si yo sigo las palabras de Jesús, las obedezco, las aplico, aún con mis enemigos, estoy edificando sobre la roca. Gracias a Dios por esos amenes. Me estoy comunicando un poquito mejor. Así es que estas acciones de bendecir, hacer bien y orar por los enemigos obrará a mi favor, en el sentido, lo vuelvo a subrayar, de que el Señor habrá de defenderme y habrá de cumplir su palabra, citada por Pablo en Romanos 12. Mía es la venganza, dice el Señor. O sea, el Señor sí es vengador, el Señor es vengador, justo vengador. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El orar y bendecir y tratar de hacer bien al enemigo hace que con cabalidad y plenitud se cumplan esas hermosas promesas de la Escritura, como el Salmo 91. ¿Cómo comienza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que está cubierto en su palabra, con el señorío de Cristo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y primer promesa es: Él te librará del lazo del cazador. No es fácil a la primera sacar conclusiones claras de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, pero yo las puedo oír, las puedo creer y con la gracia de Dios ponerlas por obra. Amor en extremo se podría llamar esto, aún amar a los enemigos. Yo le estoy diciendo que el tercer fundamento o cimiento para construir casa sobre la roca es, ¿qué cosa? El amor aún al que me quiera hacer mal. ¿Cómo voy a bendecir al que me estafa o al que en este momento, a lo mejor alguno de los que estamos considerando hoy este mensaje, cómo, si en este momento hay uno que me está robando, hay alguien que me está estafando, alguien que continuamente me está humillando, cómo voy a orar por él? Pues es que la solución comienza por ahí. Señor, defiéndeme, guárdame como tú, que eres justo, tú pelea mi batalla. Si es alguien cercano con el cual es imposible dejar de convivir, ejemplo, un cónyuge, porque a veces sí es cierto, durmiendo con el enemigo, digan conmigo amén, el que duerma con el enemigo, ¿qué vas a hacer? Eso, al menos como Dios quiere que sean, y no falla, no falla. Vamos a leerlo en voz alta todos juntos. 1, 2, 3. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Alguno de los presentes tiene este problema que yo llego a tener en alguna ocasión? Que me siento mal cuando alguien me trata mal, que me siento mal cuando alguien me ignora, que me siento mal cuando alguien me trata injustamente. ¿Se siente usted mal también así? No es grato, ¿verdad? Pero muchas veces, déjalo hijo, déjalo, para no distraer. Pero muchas veces, para no distraer, el que se distrae soy yo. Pero muchas veces
pero muchas veces no nos sentimos bien cuando nos tratan mal. Pero muchas veces a mí el Espíritu Santo me dice: ¿sabes por qué te tratan mal? ¿Por qué, Señor? Porque no has invertido en tratarlos bien. Y lo único que estás haciendo es cosechando tu mala inversión. Por eso le digo que usted debe orar mucho por mí, porque yo tengo muchos problemas. Dios no ha acabado conmigo, mis hermanos. Yo sé que ustedes son los más santos de los santos, los más perfectos de los perfectos. Entonces no deje de orar por mí. O quizás alguien se identifica con eso también. Uno, bueno, ya somos dos. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, eso está bonito, ¿no? ¿Qué queremos que hagan con nosotros? Pues respeto, consideración, oración. Es nuestro cumpleaños, pues un regalito, aunque sea de Palacio de Hierro o algo así, ¿no, mis hermanos? Bueno, todo lo que quieras que hagan contigo, el Señor nos dice: tú hazlo con ellos primero. ¿Cómo la ven? Qué sabiduría del Señor. ¿Cuál es el tercer cimiento? El amor, el amor. Le he platicado testimonios acerca de lo poderoso que es hacerle bien a aquel que incluso te hace mal. Tuve un problema con un vecino hace muchos años cuando construíamos nuestra casa. El perro se nos echó encima, nos agredió, mordió un albañil y yo me enojé mucho y ahí apareció el dueño del vecino de ese perro. Yo le reclamé y me enojé y discutimos y estuvo muy fuerte la confrontación, pero pasó ese momento desagradable, difícil, y cada que nos veíamos, quién sabe qué nos deseábamos el uno al otro. Pero llegó un tiempo donde el Espíritu Santo me empezó a redarguir, donde el Espíritu Santo me mostró: ok, tú quieres tener un enemigo, está bien, pero mi consejo es este: que ores por él y lo bendigas. Y no le digo que literalmente empecé a hacerlo, pero sí apenas empecé a verlo de manera diferente, desde la perspectiva cristiana. De alguna manera empecé a orar, primero por la solución del conflicto y segundo, Señor, bueno, por esta persona. Y llegó un tiempo, el de Navidad, y usted sabe que en Navidad nos hacemos más buenos que de costumbre. Y nos encontramos, y ¿sabe qué fue lo que hicimos? Nos dirigimos el uno al otro, mirándonos fijamente. Estábamos peleados, bien enemistados. ¿Saben qué hicimos? Feliz Navidad, lo mejor para tu vida, que Dios te bendiga. Y se convirtió en amigo. No falla la palabra de Dios, mis queridos. No falla la palabra del Señor. Hubo una persona que nos robó los ahorros de vida a mi esposa y a mí por una mala inversión en una propiedad. ¡Pum! Se fueron de un día para otro. Y sentimos bien bonito y empezamos a bendecirlo luego al caballo. No es cierto. Pero entramos en un proceso. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que empezamos a hacer fue orar, entregarle a Dios el asunto, pero guardar nuestro corazón. Y algo pasó, no sé, mi esposa, creo que no lo he platicado con ella, pero algo pasó en mí. Toda vez que lo veía este varón y nos seguía diciendo sus mentiras, yo lo veía con misericordia. No me enojaba, porque algo sabía: ese hombre está perdido, ese hombre necesita a Cristo. Y lo que me hizo a mí se los hizo a otros también. Eventualmente, ¿saben qué pasó, mis hermanos? Lo metieron a la cárcel. Dios trató con él. ¿Sabe qué seguimos haciendo? Pidiendo a Dios misericordia. ¿Qué estaba haciendo Dios con este gesto? Guardando nuestro corazón. Pero Dios se agradó tanto. ¿Me va a creer lo que le voy a decir? Y ahorita le tengo otro testimonio, ¿Me va a creer lo que le voy a decir? ¿Sí? Sí, pastor, claro que le vamos a creer. Ya se me olvidó otra vez. Dios nos devolvió ese dinero en otra inversión, pero infinitamente superior a lo que ahí se perdió. Ahora, ¿por qué hizo eso Dios? Porque se agradó el Señor de dos insulsos ingenuos que decidieron creerle y hacer lo que su palabra decía. Y Dios honra a los que le honran.
No siempre lo he hecho bien, también no me malentienda. Ah, qué pastorzazo tenemos. No, 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 no. No siempre me sale bien, mis hermanos, pero junto con usted yo voy en el camino hacia la perfección, y el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Último cimiento, ¿qué número es? El cuarto. Descanso y dependencia en Dios como Padre. Descanso y dependencia en Dios como Padre. Veamos la última porción de esta mañana. Mateo 7, 7 al 11. Mateo 7, versículos 7 al 11. Pidan. Qué palabras tan sencillas de nuestro Señor, pero tan poderosas. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, digan conmigo, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Este fundamento es importantísimo. Todos lo son, de hecho indispensables cada uno. Pero el aprender a depender de Dios como mi Padre, qué descanso y seguridad y dignidad santa da en la vida esta condición. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Dios es el que me provee. Las mayores y mejores cosas de la vida, piénselo por un momento, se obtienen en oración. Hay muchas cosas que las conseguimos con esfuerzo, dedicación, talento, etcétera, muy buenas, que también Dios nos las concede por su misericordia. Pero aquellas que llegan directamente solo como respuesta a la oración son las mejores cosas. Parece una canción, ¿verdad? De la vida. Sí, empezando por la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo, los dones espirituales. Lo mejor, mis hermanos, viene por oración. Y yo puedo decir junto con mi esposa que muchas cosas hermosas que ahora disfrutamos por gracia de parte del Señor han sido recibidas por y en oración. Comenzando con ella misma, mi esposa. Yo no la busqué, ella me buscó. No, es cierto, no es cierto. La busqué en oración y ella me buscó en oración antes de conocernos. Los hijos, las hijas, en este caso, también. Pero eso suena así como, sí, pastor, pues eso lo hacemos todos. Le voy a decir algo, ya voy concluyendo. ¿Me va a creer lo que le voy a decir? Otro testimonio poderoso. Dios nos permitió, hablando de construir, de edificar, nos permitió construir una casa, que es la casa de todos ustedes. Gracias, pastor. Y hicimos un presupuesto, cierta cantidad. No cuadraba nuestros ingresos con el presupuesto, pero nosotros habíamos orado y creído que Dios nos daba esa propiedad para edificar una casa, y nos arrancamos por fe. ¿Sí? Cada semana el arquitecto ni preguntaba, solo nos decía los sábados, es tanto de raya, tanto de materiales y tanto de mis honorarios, y teníamos que pagarle. Y avanzamos. Terminó la obra, terminó la casa. Hicimos cuentas de cuánto habíamos invertido. Pues mira, se invirtió tanto dinero. Le digo algo, no cuadraban las cuentas. Nuestros ingresos en ese tiempo habían sido casi la mitad de lo que a la casa le metimos. ¿Quién puso lo demás? Dios. ¿Habían escuchado esto, chiquitas mías? Fíjense, el lugar donde ustedes viven es un don de Dios, es un regalo de Dios.
Algunos no me quieren creer, pero al menos uno creo que sí me va a creer. No dejes de pedir a Dios aún dinero. Fue la lección que vimos el jueves pasado en varones. Todo el sustento bíblico de que podemos a Dios pedir cualquier cosa, incluso dinero. Y Dios nos respondió. ¿No es cierto, hijita, que fue así? No cuadraba, no salían las cuentas. Y dijimos, ¿de dónde salió? El Señor lo proveyó. ¿A quién la honra y la gloria? Así es que cuando aprendemos a depender y descansar en Dios como nuestro Padre, entonces, ¿qué puedo pedirle al Padre? ¿Qué puedo pedirle? Todo, todo. A Él le dejo los resultados y a Él le dejo que me sorprenda incluso. Sí, lo voy a decir nuevamente, mis hermanos, lo mejor de Dios lo obtenemos en oración, porque de hecho lo imposible solo se consigue por la oración. 4 cimientos para construir una casa sobre la roca. Si la casa ilustra la vida, ¿dónde estamos construyendo? ¿En qué terreno tú y yo estamos edificando nuestra casa? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestro destino? ¿Sobre la roca? ¿Sobre la arena? ¿Cómo me garantizo que estoy construyendo sobre la roca? Cuando oigo y aplico las palabras de Jesús. Por extensión, toda la Biblia. De manera particular, las palabras del Sermón del Monte. Y consideramos solo 4 de ellas. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, quizás algunos enseñas por primera vez, que hay una manera de edificar una vida buena en Cristo. Una vida, Señor, que cuando vengan los embates de tantas cosas que nos quieren destruir por haber construido nuestra existencia misma en la roca que es Cristo Jesús, no importa lo que nos agreda, nos ataque, permaneceremos sólidos, de pie, firmes, Señor. Y no queremos ser insensatos. El insensato que no tuvo temor de ti, que incluso aborreció tu consejo. Y el texto en esta parábola de la casa sobre la roca dice que grande fue su ruina. No queremos nada de eso, Señor. Tú mismo ahora, mi hermano, aquí presente o en la transmisión, quiero invitarte a que evalúes por un instante qué temas, aspectos de tu vida los has construido sobre la arena y por eso has cosechado ruina, dolor, frustración, angustia, y el tiempo se ha prolongado y no hay respuesta. ¿Qué te parece que la palabra y el Espíritu Santo te indiquen, te orienten a dejar de seguir edificando sobre arena y tornarte a edificar sobre la roca? Y permanezcas de pie, firme, porque el que te sostiene y sostendrá siempre es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor Jesús. Es posible que alguno en esta mañana también pueda aceptar que le encanta oír la Biblia, que le gusta oír el mensaje del Evangelio, pero cómo le cuesta ponerlo en práctica. Si esta es tu condición, y sospecho que de algunos lo es, pídele a Dios gracia en esta mañana. Pídele a Dios que te ayude. Pídele perdón si sabiendo cosas de la palabra no las has hecho, eres rebelde a ella. La Escritura, no yo, la Escritura te califica como un insensato, y el insensato solo cosecha ruina. Si es el caso, reacciona en esta mañana. Por eso hoy escuchaste este sermón, este mensaje, porque Dios te quiere ayudar, porque Dios te quiere llevar a vivir las gracias, favores, bendiciones de su sermón del monte, sus bienaventuranzas que nos hacen felices, muy felices. Hay un pueblo que es la iglesia de Jesucristo,
que debe ser distinguida, entre otras cosas, por ser un pueblo feliz, hermanos, feliz, porque su casa está sobre la roca. Pero a veces lo que se percibe en algunos es frustración, es desesperanza, dolores prolongados sin resolverse, condiciones de destrucción y pobreza profundos, y no me refiero al económico necesariamente. Considera, quizás la respuesta hoy el Señor te la da a través de su palabra, en su mensaje, que así que se conoce como el Sermón del Monte. Así es que si es el caso, sé valiente, cree en el Señor, párate firme, pide gracia al Espíritu Santo, fortaleza, para que creas y hagas, y seas muy feliz en Dios. Seas muy feliz en Dios. Algunos de los presentes, quisiera hacer un llamado en esta mañana. Hace semanas que no lo hacemos. Ponte de pie, vamos a adorar un tiempo, vamos a adorar un momentito, porque yo percibo que hay personas en esta mañana que necesitan cambios radicales de vida, y quizás se han esforzado en hacer, en deshacer, y sienten que no avanzan. Quizás solo basta que hoy decidas que el Espíritu Santo rija tu vida con la bendita palabra de Dios. Has oído mucho, has oído un montón, sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, ahora con el internet, cualquier cantidad. Pero quizás el problema es de que oímos mucho, pero no hacemos. Yo quiero que oremos, si hubiese alguien en esa condición, y que podamos salir de esta puerta todos con la certeza de que mi casa de seguro estará sólida, porque los cimientos que serán colocados estarán ahí, los de la palabra de Dios. No te dé pena, cierren sus ojos, iglesias, si fueran tan amables. Y mientras el grupo va cantando esta alabanza en un volumen medio, yo hago este llamado. ¿Quién puede reconocer en esta mañana que necesita un cambio drástico de vida, de dirección, orientarse hacia el favor, la gracia de Dios? Ven, vamos a orar juntos. Yo me sumo a tu oración, yo oro contigo. Ven, son varios. Necesitan un punto de quiebra en su vida. No es suficiente lo que hasta el día de hoy tienes y has disfrutado de parte de Dios. Hay otros que solamente pueden afirmar delante de Dios en oración, diciéndole: Señor, tomo la firme decisión de que a partir de este día, ahora sí, de veritas, Señor, voy a fundar mi casa sobre la roca. Ven, vamos a orar juntos. El altar es un encuentro, un lugar de encuentro con Dios, pero también es un lugar de rendición delante del Señor. Son más. Si te sientes incómodo en pasar, está bien, pero en tu lugar oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno a mis hermanos. Somos honestos en lo que reconocemos, estamos carentes, pero bendito eres, que nos amas tanto, que lo primero que haces, nos das luz y comprensión de dónde está el reto, el desafío que debo afrontar. Oh Señor, y la respuesta está a la mano. La respuesta es hoy. Hoy, Señor, delante de ti tomo la decisión firme y valiente de oír pero hacer. He oído mucho, he hecho mucho, pero hoy tu Espíritu Santo me hace identificar asuntos, temas en los cuales solo he oído pero no he podido hacer. Hoy, Señor, te decimos: Señor, queremos pero no podemos. Entendemos tu precepto de vida en la Escritura, lo hemos intentado, hemos avanzado un tiempo, pero nos damos cuenta que volvemos a fracasar. Dios, que es una bendición reconocerlo ya de sí. Gracias, Señor, porque delante de ti el corazón sencillo, humilde, como hoy leímos en la primera bienaventuranza,
es uno del cual tú te agradas y al cual tú le llamas bienaventurado, confiaré, porque el tal tu recibirá promesa el favor del reino de los cielos. siempre Aquí estamos, Señor, clamando a ti, todos juntos, toda la iglesia, pero particularmente mis hermanos, que yo junto con ellos y yo, Señor, nos acercamos al altar de tu presencia, al altar de tu gracia, al altar de rendición. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios, y danos de tu gracia. Sí, Señor Jesús, voy a pedir a algunos hermanos, Mimi, Dani, Víctor, vamos a orar por esos hermanos que pasaron la conferencia. Vamos a acompañarlos en intercesión. Gracias, Señor, por sus vidas, sosténlos, fortalécelos, ayúdalos. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya, Padre precioso, gracias. Sé con mi hermano Toño, Señor. Dios, Él viene delante de ti a pedir la gracia, el favor, la bendición de edificar su casa sobre la roca. Espíritu Santo, llena este varón del poder de lo alto, no solamente para oír, sino aún gozarse, ser feliz, con creer, pero hacer tu palabra. Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Yo te digo que tendrás una casa preciosa, una casa bendecida por el Señor, porque tú has tomado la decisión de seguirlo honrando, seguir honrando su palabra. Y recordate el precepto que no cambia: Dios honra a los que le honran. Tu casa estará sólida porque está fundada sobre la roca. Y que Dios te bendiga. Démosle un aplauso.